Bien, quisiera que abra usted su Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Bien, vamos a leerlo. Es un versículo que habla sobre la instrucción. Dice: juntos instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez, porque creo que no todos tienen Biblia o no todos escucharon. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué tiene que ver esto con los papás? Pues si nosotros queremos que nos festejen, pero tiene que ver mucho. Dice de alguna manera lo que quiere decir parte de este versículo. Instruye, encierra la idea de unos padres que dedican sus energías a dotar a un niño de sabiduría. Punto número 1. Y amor. Punto número 2. ¿Cuál es la obligación de un padre? Punto número 1. A ver, repitan. Encierra la idea de unos padres que deben dedicar su tiempo y energía primero al niño o a la niña. Primer punto es sabiduría. ¿Y el segundo? ¿El segundo qué es? Bien. Después sería alimentarlo y disciplinarlo para que se convierta en alguien completamente dedicado a Dios en beneficio de una sociedad. Porque no solamente es dedicarnos y estar bien con Dios, porque a través de estar bien con Dios estaremos también bien con la sociedad. Una sociedad que cumple con Dios es una sociedad que progresa, que Dios bendice a esa sociedad. ¿Por qué? Porque tiene a Dios dentro de ellos. Nosotros tenemos un problema aquí en nuestro país muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de las familias no tiene a Dios, y normalmente esta sociedad no tiene a Dios. Dice: ello presume madurez espiritual y emocional por parte de los padres. Si nosotros no fuimos educados, si no sabemos educar a nuestros hijos y no tenemos la madurez, la sabiduría, el conocimiento, difícilmente podremos educar a nuestros hijos. Dice, ahora dice en su camino, que sería la otra segunda frase, dice: significa también que se le instruya para que sea capaz de refrenar cualquier inclinación que lo aparte de Dios. ¿Qué sería? La falta de voluntad. Es que no quiero ir a la iglesia. Es que, ¿por qué no te vistes correctamente como debe de ser? Sobre todo a las niñas les pega mucho lo de las modas, porque pues quieren vestirse como a la moda, y a veces las modas no les ajustan de acuerdo a la disciplina de Dios. Y a veces el padre, no la madre, porque normalmente siempre la madre es la que está encima, pero el padre, que deberíamos de decirle a nuestras hijas por qué se deben de vestir de acuerdo a lo que dice la Biblia, decorosamente, no como la luz del mundo, porque ya eso es una exageración, pero sí decorosamente. Es porque un problema que tenemos los hombres es que el problema mayor son los ojos. El otro día comentábamos con una hermana sobre esa parte. Hermana, le decíamos, el problema de nosotros los hombres son los ojos. Y si no sabemos educar nuestros ojos, difícilmente podremos vencer las tentaciones. Es nuestra debilidad, es algo natural. Si usted ha leído el Génesis como debe de ser estudiado, como dice Moisés, veremos que Dios hizo atractiva a la mujer, lo cual le llamó la atención a Adán. Si lo hubiera hecho feo, imagínense, ¿cree que le hubiera gustado? Pregunto, es pregunta. Si no lo hubiera hecho atractiva, ¿le hubiera gustado? Entonces, a veces confundimos porque dicen, es que, pues no hay problema con los sexos. Bueno, pues entonces hubiera hecho hombre y hombre, o mujer y mujer, ¿no?
por sentido común. Entonces la hizo atractiva y la debilidad de nosotros son los ojos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y educar a nuestras hijas y decirles por qué, al igual que a nuestros hijos, saber respetar a las mujeres. Eso le toca al padre. Pero el problema es que quiere recibirlo dentro de la iglesia. Es que en la iglesia no dice nada. Es que el pastor no. Bueno, la cabeza eres tú varón, la cabeza eres tú mujer, si no está el varón. Bueno, de acuerdo, eso es la falta de voluntad o disciplina que los niños, los jóvenes a veces no quieren aceptar. Pero es importante que nosotros como padres podamos ejercer esa parte para que su camino no sea desviado. Bien, ahora continúo. Dice, de esa manera la promesa consiste en que un desarrollo apropiado del niño asegura que éste se mantenga en los caminos de Dios y de una muy buena sociedad. Dice, como todo padre que ha creído en el Evangelio quiere honrar a Dios cumpliendo con fidelidad su labor de proveer, dirigir un hogar. Sin embargo, nos damos cuenta que estamos en medio de una sociedad donde hay una crisis de paternidad. Y aquí hay una estadística muy interesante. La ausencia de los padres es un problema sistemático en el mundo de hoy en día, especialmente en los contextos urbanos. Es sabido que la violencia, la delincuencia, los encarcelamientos y el suicidio están en incremento entre la juventud debido a la falta de la figura paternal en el hogar. ¿Será cierto esto? ¿Por qué? Pues porque no hay papá y la mamá tiene que ir a trabajar. Yo quiero decirles algo y voy a dar parte de mi crecimiento. Yo crecí sin padre. Mi madre tenía que ir a trabajar, se iba a las 7:30 y regresaba a las 7 de la noche. Y todo el día estaba yo solo. Solamente ella me decía, te dejo 3 pesos para que comas, si es que ella no tenía tiempo para dejarme la comida. Y yo me iba a la escuela, me regresaba. Como no tenía hermanos, siempre estaba solo. ¿Quién me podía educar si ella no tenía tiempo? Siempre llegaba cansada de trabajar, el dinero no le alcanzaba, los problemas, no es un problema de ahorita, es un problema de tengo 68 años. Entonces es un problema que siempre ha estado presente. Pero sin embargo, fíjense ustedes cómo es la misericordia de Dios. Nadie me educó ciertamente en la calle, porque ahí fue donde aprendí, pero aprendí mal muchas cosas. ¿Cómo se corrigieron? Cuando conocí a Cristo. ¿Así de fácil? Así de fácil fue para mí. Las cosas se corrigieron cuando conocí a Cristo. Sigo. En el año 2017, el porcentaje de niños nacidos a madres solteras en México era del 27.8%, es decir, 3 de cada 10 madres o hogares. Según el censo del INEGI, en 2010, el padre estaba ausente en 4 de cada 10, o sea que aumentó. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas se ha ido modificándose. En 1995 faltaba el 31%. Para el 2008 aumentó un 41.5%. Para el 2017 esta cifra se calcula cerca al 47%, pero ya estamos en el 2019. ¿Habrá llegado al 50%? Seguramente que sí. Yo donde estoy en el negocio veo muchas jovencitas con niños. Jovencitas quiero decir de 17, de 16 años, de 15, ya con un niño. Y el novio o el supuesto papá o el quien haya engendrado ese niño está en la cárcel, o como es también un joven, no tiene voluntad para ser padre, no tiene la capacidad.
nadie lo educó, nadie la educó para prevenir. Entonces suceden estas cosas. ¿Y saben qué? Le echamos la culpa al gobierno. La mayoría de la sociedad es que el gobierno, las escuelas no los enseñan. ¿Quién debe de enseñar y educar a los hijos? Los papás. Es que el pastor pues no les hace caso, y el pastor de los jóvenes y el líder de los jóvenes o el del hogar no nos hace caso, nos hace feo. ¿Quién debe educar a los hijos? Pero ¿sabe por qué nos quejamos? Porque nos han educado para que las cosas las hagan otros. Nuestras responsabilidades las hagan otros. A nosotros como varones nos enseñó la sociedad que debíamos de trabajar, aportar y hasta ahí. Lo demás, lavar, planchar, hacer de comer, ir a comprar, que se alcance el gasto, educar al hijo, bañarlo, cuidarlo, si está enfermo, inyectarlo, llevarlo al médico, si le duele algo, darle un té o algo. Dice que son psicólogas, abogadas, son las que instruyen al niño, son las que le enseñan de Dios, ocupan nuestro espacio. Cuando nosotros los varones, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y sobre todo el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Y dónde está el sacerdocio? El sacerdocio es el que educa, el que enseña, el que lleva al hogar la presencia de Dios. Y en lugar de llevar nosotros como varones la presencia de Dios a nuestra casa, llevamos otras cosas. Enseñamos otras cosas. Estamos mal educados, fuimos mal educados. Y la culpa se la echamos, que porque no vienen nuestros jóvenes. Me quedó muy grabada el título de la predicación que dio Fabián. ¿Por qué se van nuestros hijos de la iglesia? Nuestros jóvenes. Pues porque como padres no hemos sido responsables de llevarles la presencia de Dios. Porque no nos hemos tomado la molestia de abrirlo y explicarles qué Dios hizo y por qué lo hizo. Nosotros como padres no nos hemos tomado el tiempo para leer, para estudiar la palabra del Señor. Ese tiempo libre que tenemos lo ocupamos en otras cosas. La televisión para nuestro país ha sido lo que ha educado a nuestros hijos en su mayoría, y les ha dado basura. ¿Saben lo que hay en la basura? Lo que no sirve, el desperdicio, el estiércol, la suciedad. Eso tiene la mayoría de nuestros jóvenes en la cabeza y muchos papás. Eso es lo que tenemos. Y tenemos que sacar eso que tienes a través de la palabra del Señor. ¿Suena fuerte? Sí. ¿Y saben por qué suena fuerte? Porque muchos no lo hemos aplicado y nos confronta con la realidad, con nuestra obligación como padres. La palabra del Señor dice, si la has estudiado bien, dice que nosotros delante de la presencia de Dios daremos cuentas de nuestros hijos y ellos a su vez de sus hijos. Ahora que está muy de moda esto de líder que se dice apóstol de la luz del mundo, ha habido acusaciones más atrás aquí en México, de las mismas que lo están acusando en Estados Unidos. Y hubo acusaciones hacia su papá, y hubo acusaciones hacia el fundador que fue su abuelo. No sabemos a ciencia cierta qué tan cierto sea, ojalá y no, porque a través de ese testimonio muchos se van a enfriar y muchos van a estar sufriendo porque van a ser señalados porque son de la luz del mundo. Y muchos de nuestros hijos son señalados porque mira cómo es tu papá. ¿Cómo me vienes a predicar a mí? Mira cómo es tu papá. O papá, ¿cómo vas a predicar si mira cómo tienes tu hogar? Mi suegra decía que eran lumbreras en la calle
y oscuridad en su casa. Y a veces así nos comportamos como padres. Dentro de la iglesia nos formamos y nos creemos y manifestamos que amamos a Dios, pero nada más venimos a ocupar un espacio, porque nuestra obligación importante, que es nuestros hijos, los tenemos olvidados, a la familia. Quiero continuar. No es regaño, porque yo también me lo apliqué. O sea, se me quedan viendo así como, hermano, ya no lo dejo porque siempre nos regaña. No, no es regaño. Primero pasó por mi filtro. Dice, en otras palabras, muchos hombres están engendrando hijos, pero no están tomando la responsabilidad y aprovechando el privilegio de criar a sus hijos. Esta es una situación crónica en nuestros tiempos, pero la palabra de Dios proporciona una gran esperanza para todos aquellos que quieren ver un cambio. A esa esperanza le llamamos el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía, ¿qué modificó mi forma de ser? ¿Qué cambió? Lo que aprendí en la calle, lo que mi papá biológico nunca estuvo presente y nunca me lo quiso enseñar, no porque no pudiera y no tuviera los recursos, simplemente no quiso. Y como eso hay muchos. Lo que la calle me enseñó, a través de Cristo fui desenseñado y enseñado en una nueva criatura. Esos son los cambios que hace y los milagros que hace el Evangelio. No sé cuántos de ustedes como jóvenes, veo a algunos, tengan la ausencia del padre paterno. Y a veces yo tengo 68 años y me acuerdo todavía y me lastima un poquito en el sentido, dije, pensando, si mi padre me hubiera hecho caso, tenía los recursos, era un hombre que era ingeniero, tenía la forma de poderme educar, pero no lo quiso. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido, me hubiera atendido como hijo? Pues posiblemente mi vida hubiera sido diferente, no lo sé. Pero Dios permitió que eso pasara para conocerlo a Él. Porque posiblemente si yo hubiera estado bien económicamente, en un buen trabajo, en otro nivel social, posiblemente no me hubiera fijado en Cristo. Las cosas suceden porque Dios permite que a través de ellas aprendas y valores lo que Él ha hecho por ti. A través de eso yo entendí que debería de llenar ese hueco que estaba ahí vacío, lo llenara Él. Entonces, jóvenes, hermanos, si pasaron por esa misma situación, ahí tenemos el respaldo de un gran Padre que no nos deja, pero que pide que seamos fieles a Él. ¿Qué es lo que leíamos al principio? Que el Padre educa y Él nos educa a través de su palabra. Muchas veces nosotros como varones somos más recios a aceptar las cosas de Dios, a comprometernos. Pero ¿qué creen? Es la obligación de nosotros, es la responsabilidad de nosotros, no es de las mujeres, no es de la mujer, es del hombre. Por eso cuando las hermanas ya son de edad de 40 y sus hijos ya son de 50, de 25, 20 y cosas así, pues ¿a quién recibe más honores? La mamá. ¿Por qué? Porque ella los educó, porque ella estuvo con ellos, porque siempre los apapachó, los besó, los abrazó, lo que el papá no hizo. Y pasa el día del papá y ven así, caras largas, pues el día del papá. Ajá, qué bueno. Ay, ¿qué me regalaron? Ay, miren lo que me regalaron. Ay, qué padre. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Ay, qué bonito. Así, pues me hubieran dado una planchita, ¿no? Ya de perdida. Una licuadora. Ya de perdida la vendo, ya. Tengo para unos calcetines. ¿O qué te regalan tus calcetines y tus pañuelos? ¿Qué es lo que te regalan, no? Calcetines, pañuelos. No te dan chocolates, pero te dan tus pañuelos. Bueno, ahí vemos, esto refleja en qué conceptos los tienen en nuestra casa. Pero sin embargo a la mamá,
¿Qué le dan a la mamá? Ahí está una caja, a ver, es que es mi mamá. ¿Por qué? Porque ella se ha ganado ese espacio. Nosotros hemos dejado ese lugar nos pertenece a nosotros, equitativamente desde luego. Pero desafortunadamente hemos sido mal enseñados, mal educados. Ahora, la salvación transforma lo que es adultoscencia. ¿Qué es adultoscencia? Es el adulto que todavía se siente chavo. Es adulto que no ha madurado mentalmente. ¿Verdad? Yo he llegado a ver ahorita gente que yo les digo que tengo 68 años. Yo fui a Vándaro. En ese tiempo los jóvenes andábamos de guaraches, de cabello largos, pantalones de colores, camisas, collares, todos mugrosos. Sí, era la moda. Y te mezclabas entre gente que tenía recursos o no tuviera recursos, tuviera educación o no había diferencia. Pero va uno cambiando y dice, pues no me puedo vestir igual. Y ves a gente que todavía dices, oye, todavía se viste igual, anda igual, camina igual, habla igual, no ha evolucionado. Qué tristeza. Pero se dice, ¿qué tal, carnal? ¿Qué trazo, valedor? Va, que voy. Oye, es que es de barrio. Bueno, sí, nacimos en un barrio, pero creo que tenemos que evolucionar. El humano tiene que evolucionar. No te puedes quedar ahí. Tu lenguaje tiene que cambiar. Si no, ¿dónde está lo que aprendiste de joven para poderlo educar hacia tus hijos, transmitirlo a tu descendencia? ¿De qué te sirvió tener 68 años si te sigues sintiendo de 18? Muchos son así. Pues chale, pues total, pues si ya lo embarazaste, pues ya ni modo. No, pues ¿para qué prende? No, ¿para qué presta? Son las respuestas. ¿De dónde lo aprendió? De su papá. O de la calle, pues si no tuvo el papá. Pero la palabra de Dios muestra otra cara, un cambio que nos puede transformar. Varones, esto va dirigido a los varones, que realmente nos puede transformar. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. No solamente la salvación, sino la transformación como persona. No puedes seguir diciendo chale o mentársela así a cualquiera o decirle cualquier cosa. Tiene que cambiar tu vocabulario. Tienes que cambiar tú en tu forma de vestir, en tu forma de ser, en tu forma de caminar. Tienes que cerrarle a la televisión, apagarla y dedicarle tiempo a Dios para aprender, para educarte. ¿Sabes qué hacen los judíos? Le dedicaban tiempo a sus hijos. Hay un libro que se llama Historia de los Judíos de Paul Johnson. No es cristiano él, pero habla sobre la historia después de que pasó lo que fue después del primer siglo, en el segundo siglo, el destierro que tuvieron los judíos, donde los judíos no pudieron tener una tierra, no pudieron comprarla. Pero ¿saben lo que hicieron ellos? Educaron a sus hijos. Ellos se propusieron a decir, a partir de hoy nuestros hijos todos tienen que saber leer y escribir, tienen que saber lo que es Dios y tienen que aprender a saber un oficio. Son los mejores doctores, son los inventores más grandes a nivel mundial, son escritores, son los que se dedican al teatro, los que manejan el dinero, son los joyeros, los que trabajan todos los diamantes. Usted a donde vaya son los que manejan las telas, desde el botón, el hilo, el cierre y todo ello lo manejan. Pero ¿sabe por qué? Porque educaron a sus hijos. Escuché una anécdota de un dueño de un edificio que era judío, donde a su niño de 8 años le dijo, toma esta caja de chicles y vela a vender a todos los departamentos. El niño fue y vendió toda su caja y dijo, ya me lo voy a gastar. No, ese dinero compra otras 2 cajas y sigue vendiéndolas.
vas a aprender lo que es el valor del dinero y no lo vas a gastar nada más porque sí. Es que ya me lo gané, inviértelo. Inviértelo. Ese es educar. ¿Pero qué cree? Queremos tener la mejor pantalla, el mejor audio. No importa que nos endroguemos, pero queremos tenerla. No hace falta. Se tienen 3, 4 televisiones y en lugar de decirles que estamos bien cómodos, no es cierto, están dividiendo a su familia. Porque cada quien ve lo que quiere y no estamos juntos. Eso se llama educación. Cuando yo digo, si queremos tener una sola televisión y nada más, y cuando nos sentamos nos vamos a sentar juntos a ver la televisión y vamos a ver un programa que realmente valga la pena. Pero como no hay programas que valen la pena, pues ¿para qué compramos televisión? Pero tenemos la televisión, ¿verdad? ¿Qué hay en la televisión? En la mañana, después de las noticias que son puras alarmas, viene la familia supuestamente, donde las mujeres están ahí y donde hablan sobre los artistas. Ah, ¿ya supiste que se divorció de fulano de tal? Pero ya son buenos amigos, en buenos términos. Pero ya tiene otro novio, o ya se juntó con otro, o ya se juntó con otra. O ¿qué crees que pues ya se declararon que son pareja gay? Entonces son muy felices. Eso es lo que aprenden, eso es lo que ven. Han descompuesto nuestra sociedad, la están descomponiendo. Pero nosotros, nuestra educación, nuestro país, hablando de México, lo permitieron los que nos gobernaron. Y los que nos decimos cristianos no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo hasta hoy. Ahora que el movimiento del LGTB está más fuerte, pero siempre estuvo ahí presente, nada más que no se daban cuenta. Son los que controlan, de alguna medida, están en el medio artístico. Muchos de ellos son escritores, son pensadores, son médicos, es una sociedad económicamente fuerte. Por eso es de que ahorita en muchos lugares importantes de la política y de la economía en México están siendo reforzados porque son una economía fuerte. ¿Y dónde estamos los heteros? ¿Cómo podemos defender? Pues si somos cristianos salimos a las calles a declarar que no estamos inconformes. ¿Por qué en lugar de salir a la calle no decimos a nuestros hijos, vamos a sentarnos una hora y vamos a platicar sobre lo que es el sexo? Y vamos a platicar, hijo, por qué tú tienes que comportarte como mujer y por qué tienes que comportarte como hombre. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no tenemos argumentos, porque no hemos leído lo que dice la palabra del Señor. Hemos hecho a un lado la palabra del Señor. No les hemos explicado por qué nuestra naturaleza es así y por qué debemos comportarnos así, por qué Dios nos hizo así. Yo decía al principio, Dios hizo hombre y mujer y la hizo atractiva a los ojos. Entonces yo no puedo decirle, hija, no importa que te vistas así, que enseñes lo que enseñes, pues te ves muy bien, pues sí, se ve atractiva. Y posiblemente los cristianos la respeten, pero los que no son cristianos, no es que ya nuestra sociedad debe cambiar, sí, pero en el pensamiento estás provocando. Y dice el Señor Jesús que aún con el mismo pensamiento estás pecando, entonces estás haciendo pecado. Tenemos que enseñarles por qué. Por eso digo, las modas a veces en nuestras jovencitas es complicado, pero si no se lo explicamos, difícilmente lo van a entender. ¿Sí me entendieron, papás? ¿Papás? Pues yo creo que no, que ya me voy a bajar de aquí. ¿Los estoy aburriendo o están durmiendo? ¿No? ¿Por qué no me contestan entonces? Sí, estoy explicando esto. O los está cuestionando internamente. A veces el silencio dio muchas cosas, ¿eh? Maridos, perdemos nuestra posición como papás a veces. Otros toman, las mamás han tomado el lugar. Pero también, ¿por qué? Hemos también desatendido a la parte más importante, que es con quien conformamos esa familia, ese hogar, ese núcleo, a la mujer. Le voy a decir algo.
aquí tenemos, bueno, lo saben la mayoría, tenemos lo que es matrimonios por siempre. Y se llegan a apuntar 6, 7 matrimonios, de los cuales termina uno o terminan 2. Y luego no son ni de la iglesia. Y ahorita tenemos un matrimonio que ha sido fiel y no es ni de la iglesia, y además no son ni cristianos, apenas están empezando a trabajar con ellos. ¿No le parece triste que un trabajo que se está haciendo para beneficio de Casa de Misericordia, para beneficio de los matrimonios, no tenga aquí auge? ¿Y sabe por qué no tiene auge? Porque confronta. Porque entonces le decimos, hermana, ¿por qué ya no? Es que ya no quiere venir. Y le decimos, hermano, ¿qué pasa? Es que tengo mucho trabajo. Y es que no puedo, es que estoy haciendo aquello, estoy haciendo. Nosotros siempre estamos ocupados. Las que no tienen nada que hacer son las mujeres. ¿Verdad? ¿No es así? No, es que hoy me tocó trabajar guardia, no, y estuve trabajando, vení cansado. La verdad no podía estar. ¿Y las mujeres no hacen nada? Porque ellas sí dicen, yo sí estoy dispuesta, pero él no quiere. Me imagino que las mujeres no pueden, sí quieren, pero no quieren. No. Pero como el hermano está muy ocupado, pues ella no tiene nada que hacer, pues ella sí tiene tiempo, pero el problema es que tiene que ser los dos. Aquí no se puede hacer por separado. Es un trabajo que se hace. Se invita a que participen aquí en la academia para que aprendas más y puedas darle consejería a tus hijos, a tu esposa, puedas saber qué relación debes de tener realmente con tu mujer, con tu esposa, cómo debes de tratarla. El otro día yo les dije, ¿quieren que los traten como reyes? Y me dijeron, sí. ¿Te doy la respuesta? Trátala como reina. Pero pues no, pues ella es la chacha. Así nos enseñaron. Pero ¿qué creen? Que yo sí no la vi como chacha, porque yo como me educó una mujer, pues obviamente vi la diferencia que hay entre lo que es un hombre y una mujer en cuanto a obligaciones. Aquí hay varias mamás que hacen esa doble función, son papás y son mamás, lo cual Dios las va a bendecir grandemente, no me queda la mayor duda, y que han hecho un trabajo y un esfuerzo terrible, y han tenido que suplir esas necesidades en los hijos. Pero es triste para quienes conformamos una familia que los responsables de la educación de nuestros hijos no la tomemos, la hagamos a un lado y deleguemos la responsabilidad a quien no la tiene, aunque socialmente así nos han manejado, pero en realidad la Biblia dice otra cosa. Si tú te metes a estudiar la palabra del Señor, encontrarás que las respuestas a veces son equivocadas a lo que nos han enseñado, y muchas de ellas. Les decimos, empiezan a leer la palabra, no, es que me aburre. A mí me preguntan, ¿cómo leo la palabra? Le digo, empieza desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a leer el Antiguo Testamento, entenderás mejor el Nuevo Testamento. Además, yo les he dicho a los que no son cristianos, no lo veas como un libro religioso, velo primero como un libro histórico y segundo, velo como parte social. Platicando con un cliente que es microbusero, me decía, es que yo empecé a leer la Biblia y me confronté con mi mamá y le dije muchas cosas, pero le digo, la Biblia no es para confrontar. Dices que yo le dije que estaban muchas cosas mal en ella, que la Biblia decía otra cosa y que por qué ella, y además eran muchas mentiras lo que dice la Biblia. Le digo, ¿estás seguro? Bueno, dice, creo que es una forma de educar a nuestros hijos y socialmente me sirve. Ya lo analizó y la respuesta fue otra. Cuando la gente empieza a nosotros a decirle, velo porque es tu salvación, sí, mucha gente lo va a entender, pero mucha gente no lo va a entender. ¿Y qué tienes que hacer? Buscar otro recurso. No lo veas como un libro religioso. Ve socialmente lo que en un momento dado dice la palabra de Dios. Hace muchas denuncias y habla sobre los pobres, sobre aquellos que teniendo autoridad han abusado de los pobres, de los líderes que han abusado de los pobres, que han empobrecido a la gente, a su ciudad, a su comunidad, que han abusado.
Esto lo escuchamos todas las mañanas, de lunes a viernes, ¿se han dado cuenta? Bueno, los que les gustan las noticias. Nuestro presidente termina siempre con los pobres, empieza con los pobres y termina con los pobres. No está inventando algo, aquí lo dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, hermanos, varones, jóvenes, que en un momento tendrán que hacer su vida como papás, como esposos. Empiecen a leer, empiecen a educarse a través de la palabra del Señor. Todo lo que la iglesia aquí en Casa de Misericordia les ofrezca, tómenlo, disfrútenlo. Si tienen que venir a las academias, vengan los domingos, párese temprano. No creo que le cueste trabajo pararse 2 horas antes de lo normal el domingo. Es que es el único día que descanso. Pues qué bueno, descansa en el Señor, ¿verdad? ¿O no? Digo, si quieres descansar, pues descansa en el Señor. Pero disfruta esto, no es para descansar, es para disfrutar. Nos pegamos, seguramente no sé cuántos vieron el fútbol ayer, pero seguramente muchos estuvieron viendo el fútbol. Y son más de 2 horas. Y lo disfrutaron, o no sé si no lo disfrutaron, pero bueno, dependiendo del gusto. Pero no podemos tomar 2 horas aquí en la mañana, venir a la academia, ver qué nos enseña, qué hay nuevo para poderlo transmitir a mi familia, a mi casa, a mis hijos. Jóvenes, tomen esos cursos, no se van a arrepentir. Cuando ustedes sean padres, van a decir, no, pues yo no quiero ser papá, es más, yo nunca me voy a casar. Lo mismo dije yo. De verdad, o sea que los pensamientos de ahorita no son los pensamientos de hace 40, 50 años, son los mismos. No me alcanza el dinero, no me voy a casar, no me voy a comprometer. Además, ¿cómo no me alcanza? No puedo casarme. Sin embargo, me casé, tuvimos 4 hijos y aquí estamos, gracias a Dios. Dios no nos va a dejar. Si somos fieles al Señor, Dios no nos va a dejar. Se los aseguro. Dice la palabra del Señor que no ha visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Nosotros somos sus hijos. Si nosotros creemos que somos sus hijos, porque existen 2 tipos de iglesias, ¿sabían? No es la romana, ni nosotros. Estamos hablando de lo que nos decimos cristianos. Hay 2 tipos de iglesias. La iglesia visible, los que estamos aquí sentados, en otras congregaciones, los que nos vemos, pero los que realmente son parte de la iglesia de Dios, que Dios los conoce. Esa es la iglesia invisible. Esa es la iglesia que solamente Dios conoce y sabe quién es su iglesia. Si queremos ser parte de la iglesia visible, pues está bien, venimos cada domingo y estamos aquí. Pero si queremos ser parte de la iglesia invisible, tenemos que hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Con esto quiero decirles, papás, que tenemos una responsabilidad muy, muy grande, pero a la larga ves bendiciones, ves el crecimiento de tus hijos. A mí me imagino que Adrián se enorgullece de sus hijos que están aquí. Yo me enorgullezco de mis hijos, porque a través de que han pasado por problemas han sido fieles al Señor. Entonces, ¿ha sido complicado? Sí, pero ahí están, siguen el camino de Dios y siguen buscándolo y están trabajando para seguir siendo bendecidos. ¿No te gustaría que tus hijos fueran igual o mejores? ¿Perdón? Amén. Quiero decirte por último lo que dice Job. Apúntalo ahí si no tienes lápiz, pero es la cita de primera de Job 4:5. Si tienes tu Biblia, búscala y ponle el separador, márcala y ahí. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Todos los días, hacer una ofrenda al Señor, pedirle al Señor por nuestros hijos, orar porque ese día sea un día de bendición para nuestros hijos, porque ese día sea un día en que nuestros hijos no fallen, porque sea un día en el cual se acuerden todo el tiempo de Dios, de su creador, de su fundador, del principio de la vida que Él es. Esa es nuestra obligación, papás. En la mañana y por la tarde, si tienes el tiempo suficiente, que creo que lo podemos tener, abrir un espacio para dedicarle un tiempo al estudio de la palabra. Tú eres el sacerdote, tú eres el que debes de llevar la presencia de Dios a tu hogar. Obviamente, si no está el papá, si no está la figura paterna, pues está la mamá. Y sé que las mamás se cansan porque hacen doble función, pero sin embargo tienen esa obligación también. Y sé también, y estoy seguro, que Dios va a bendecir grande y doblemente lo que han hecho por sus hijos. Dios es grande en misericordia, dice su palabra. Así que no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, pero ese bien que sea para nuestros hijos, para nuestras esposas, para que su nombre sea glorificado, para que cuando el Señor nos llame a su presencia y estemos delante de Dios, delante de Él, diga: bienvenido, buen hijo. En lo que dice, en lo que, y en dónde dice la recompensa, en lo poco que, y en lo que, o sea, parece ser que el trabajo es mucho, pero es poco, porque son nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, nuestros hijos. Y el beneficio, la gloria es para Dios, pero la bendición y la recompensa Dios nos la va a dar a nosotros sin merecerla. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia y en amor. Porque Él es el Padre que dice: no importa, pero yo te voy a premiar de todos modos, aunque no lo hiciste correctamente, pero lo hiciste, te esforzaste, hiciste todo lo que pudiste. Yo te voy a recompensar, porque esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Quiere darle gracias al Señor? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que Él nos haga esos varones fuertes, valientes, esforzados. Vamos a conquistar la montaña. Vamos a conquistar la montaña que nos obstruye. Vamos a derrumbarla en el nombre de Cristo Jesús, para que los ojos de nuestros hijos vean la presencia de Dios en sus vidas. Que Dios les bendiga.